Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Y hoy vamos a tocar primero temas asociados a Ucrania. No sé si ustedes están conscientes de que Putin está comenzando a perder la lealtad de magnates rusos y de funcionarios de su gobierno. El señor Boris Bondarev, consejero de la representación permanente de Rusia ante la ONU en Ginebra, se convirtió en un crítico de la operación especial militar de Putin en Ucrania y renunció a su cargo y se expresó diciendo que nunca se había sentido tan avergonzado de su país. Su renuncia se envió vía un correo electrónico a todos sus compañeros diplomáticos. Y a su vez, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también está nervioso, o debo decir preocupado, porque llamó a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, apelando a que la ONU tome acciones para evitar la Tercera Guerra Mundial. A mi entender, Lukashenko está perdiendo también la confianza que le tenía a Putin y también está perdiendo la lealtad de algunos de sus ciudadanos que han cruzado la frontera para ayudar a Ucrania. Durante el día de hoy viernes, Rusia anuncia que en la región de Donbass sus fuerzas militares y las fuerzas pro-Rusia ya tienen control de la ciudad de Liman, más 2/3 partes de la ciudad de Sievierodonetsk, que está rodeada, de la misma forma que el ejército ruso rodeó la ciudad de Mariupol. Estas dos ciudades están al este de Ucrania, como a 340 millas al este de Kiev. En adición, Zelensky está en negociaciones para que Estados Unidos le provea de armas de largo alcance. Algo que para mí y para usted debe preocuparle, porque en las manos de un comandante ucraniano lleno de ira, con ira de que su país ha sido invadido por Rusia, cegado por sus emociones, puede con armas de largo alcance disparar contra Moscú, que solo está a 450 millas al norte de Kiev, y el panorama de la guerra cambiaría radicalmente. Usted y yo hemos hablado anteriormente del tema de que en estas guerras las potencias aprovechan para probar sus nuevas armas experimentales en un ambiente real, y mencionamos algunas de Rusia y otras de Estados Unidos en una charla anterior. No hemos mencionado las de China porque ese país desde la guerra de Corea no ha estado en una verdadera guerra. Pues resulta que para la mitad del siglo XXI, cerca del año 2050 o tal vez mucho antes, lo que era ciencia ficción en películas como Terminator va a ser toda una realidad. El ejército de los Estados Unidos está en el desarrollo de tecnología que les va a permitir el despliegue de soldados cyborg en un futuro muy cercano. Pero esto no solo se trata de desarrollar la tecnología para que estos combatientes artificiales puedan batallar por semanas y meses y que su construcción sea casi indestructible, sino que también están las ramificaciones éticas y legales de tener androides de infantería combatiendo. Cuando hablamos de máquinas autónomas, y con la palabra autónomas estamos indicando de que el factor humano, la decisión humana en este androide no está presente. Su inteligencia artificial es la que decide quién vive y quién muere.
una inteligencia autónoma, no humana, envuelta en escenarios donde va a existir daño colateral o civiles inocentes muertos en una batalla, es una pesadilla legal y diplomática. En vez de tener un soldado que pueda ser procesado por crímenes de guerra, tendríamos a un autómata que no tiene sentimientos, no tiene emociones y mucho menos remordimiento. Y por ende no le afecta ningún tipo de castigo. Se ha mencionado en artículos de que los soldados que han efectuado ejercicios militares con balas vivas, con estos prototipos de androides, estos soldados desconfían totalmente de que dicho aparato autónomo sea confiable, temiendo que en cualquier momento los clasifique como enemigos y comience a disparar en contra de ellos. Apartándonos de ese tema completamente, hablemos un poco de la viruela del mono, donde muchos youtuberos ya están creando una especie de pánico, a mi parecer irresponsablemente, planteando una visión de una pandemia mundial. El CDC de Atlanta ha identificado 9 casos de viruela del mono en 7 estados de los Estados Unidos hasta este miércoles de la semana que está terminando. Estos estados son Massachusetts, Florida, Utah, Washington, California, Virginia y Nueva York. La mayoría de estos casos se han presentado entre hombres homosexuales o bisexuales. Y Virginia, el estado de Virginia, anunció en el día de ayer que el caso que está en su estado se trata de una mujer. Se le está solicitando al público, a la ciudadanía, que no empiecen con acusaciones de prejuicio contra la comunidad homosexual, como pasó cuando surgió el HIV, donde te ponían la etiqueta de homosexual si te daba esa enfermedad. La viruela del mono le puede dar a cualquiera. Entre los días del 13 de mayo al día 24 de mayo, al menos 16 países de Europa y América del Norte, además de Australia e Israel, y hoy informaron que en Argentina se han reportado más de 250 casos confirmados y sospechosos de viruela del mono. La mortalidad de la variante que está azotando a Europa y a Norteamérica, donde cuando hablamos de mortalidad es la probabilidad que usted muera de esta enfermedad, pues han reducido esa mortalidad a solo 3%. Con la variante del Congo, la mortalidad sigue siendo 10%. Así que estamos hablando de 2 variantes. La que todavía está en el Congo y la que está azotando a Europa, a Norteamérica, a Sudamérica y a países tan lejanos como Australia. Hay 2 cosas que pueden ser preocupantes en este brote de viruela del mono. Número 1. Hay contagios que aparentemente no tienen una conexión con viajes a África o conexión con alguien que haya viajado a África. Así que en algunos casos el vector de infección es desconocido. Número 2. Se levanta la pregunta si en conocimiento, bajo la idea o propulsado por una agenda desconocida, similar a la amenaza que hizo ISIS para el año 2014 de enviar yihadistas a países europeos infectados con ébola. Lo que yo espero es algo similar a lo que pasó en las décadas del 1960 y del 1970, donde uno tenía que tener la vacuna contra la viruela para poder viajar a países que la exigían. Pero no se alarme, compare.
hay como 1.7 millones de casos nuevos con HIV cada año en el mundo. Y mueren casi 1 millón por esa enfermedad anualmente en todo el planeta, donde unos 15.000 mueren en Estados Unidos anualmente y usted no está en pánico. Así que tranquilo con la viruela del mono y no le haga caso a los predicadores del apocalipsis. Por último, voy a hablar de algo que escribí en mi página de Facebook referente a los videojuegos, que donde yo resido rápido apuntan el dedo a los videojuegos como la causa principal de la violencia y de la creación de asesinos como los que participaron en las recientes masacres en Estados Unidos. Aquí donde yo vivo no existen asesinatos en masa en las escuelas contra estudiantes. No existen asesinatos en masa por motivos racistas o por motivos religiosos. Las masacres que se suscitan están ligadas al mundo del narcotráfico. Regresando a los videojuegos, cito lo que escribí. Los videojuegos se juegan por todo el planeta. Billones de niños los juegan en 195 países. Pero solo en Estados Unidos hay masacres rutinarias en escuelas y le quieren echar la culpa a los videojuegos. Macondonadas. Ya doctores en psicología y en psiquiatría, en estudios universitarios, han dicho que no hay una conexión entre videojuegos y que aumente la criminalidad y los asesinatos. Countless research studies have concluded that violent video games, in fact, do not breed criminals. Por el contrario, las estadísticas de los estudios dicen que cuando aparecieron las consolas de juego, la criminalidad bajó. Yes, a home video game console made crime start falling. With the introduction of the Sony PlayStation on December 3, 1994, kids, teenagers, and young adults no longer had to go outside and search for mental stimulation. It was suddenly more fun to stay indoors and play video games. Starting in 1995, the statistical graph on crime started its steady downhill march. Así que deje de estar culpando sin evidencias a los videojuegos. Mis 2 hijos y mi nieto fueron y son gamers compulsivos y son unos santos. Cierro la cita. Todos los gamers que he conocido son gente de buena voluntad y no asesinos en masa. Usted no puede venir a apuntar el dedo acusando a una consola de videojuegos sin tener evidencias. Aquí en Puerto Rico tenemos la experiencia de que un criminal es hijo de padres criminales, que a su vez son hijos de abuelos criminales, y por eso es que hoy tenemos a narcofamilias. Recuerde el dicho, de tal palo, tal astilla. La crianza, el ejemplo de los padres, tiene que ver mucho en la formación de una mente criminal. Si usted, sin ser científico en la rama del comportamiento humano, se cree que sabe más que los científicos, eso ya es otra cosa. Yo estudié ingeniería industrial y no puedo pretender que sé más que un doctor en neurología o un psiquiatra. Un escrito pericial
escrito en el portal Ultius. Indica que los factores que crean una mente criminal o un comportamiento criminal está sujeto a las siguientes causas: la crianza, las cadencias, los amigos, los role models o las personas que ha identificado ese niño o ese joven como un ejemplo a seguir. Si ese joven identifica al Chapo Guzmán como uno de sus ídolos, naturalmente se va a convertir en un narcotraficante. Este escrito también menciona la teoría de que el comportamiento criminal puede estar impreso en el DNA de una persona debido a que tiene descendencia de familiares que fueron criminales en el pasado. Pero esto es solo una teoría que no ha sido probada. También menciona que una de las causas son las enfermedades mentales. Y lo que quiero dejar claro es que en este artículo, basado en libros de comportamiento criminal, no aparece que los videojuegos sean responsables por comportamiento criminal o que los videojuegos fabriquen asesinos. En otros artículos sí he leído lo siguiente: la persona adicta a los videojuegos tienen un pobre desempeño escolar, universitario y profesional porque siempre están jugando en la consola. También tienen problemas en las relaciones en el hogar porque tienen que hacer una tarea y no la hacen porque quieren jugar un videojuego. Tienen problemas de salud porque no se ejercitan, siempre están sentados frente a la consola de videojuegos. Y tienen problemas para interactuar socialmente porque solamente interactúan con el videojuego y con los compañeros que están conectados jugando el mismo videojuego. En lo que sí puedo hacer hincapié es que los videojuegos se utilizan como un chivo expiatorio para apuntar el dedo inmediatamente a los videojuegos y a algunas películas de Hollywood para no atender la causa principal, el verdadero motivo, las verdaderas circunstancias que crean a un criminal, a un asesino. Así que deje de estar usando a los videojuegos como excusa. En la sección de Pensando como los locos, diré lo siguiente: eliminemos los cómics y películas de Marvel y DC Comics donde hay criminales que los pintan como héroes, como por ejemplo el sangriento Punisher. Que todas las películas de Hollywood sean de Mary Poppins y censuremos las películas como Fast and Furious, como Rambo y el Agente 47, más un largo etcétera. Vamos a prohibir los deportes violentos como el boxeo, particularmente la lucha libre que tiene tantos niños en su audiencia. Eliminemos hasta el juego de ajedrez, donde el propósito es matar a los peones, a los alfiles, a los caballos, las torres, la reina y al rey del competidor. Tenemos que sacar a Caín de la Biblia, porque fue el primer ejemplo de matar por envidia, y cambiar la historia a decir que Abel se tropezó pastoreando
golpeándose la cabeza accidentalmente con una piedra. Eliminemos todo eso y mucho más. Y caso cerrado, no más criminales. Y ahora pasemos a la buena noticia de hoy. Sí, hay una buena noticia. Y no es que ya está llegando fórmula de bebé desde Europa a Estados Unidos. Considero como muy buena noticia que el presidente Biden siga con sus esfuerzos de reducir la deuda estudiantil y tal vez se apruebe próximamente un desembolso de $10,000 para bajar las deudas de miles de estudiantes y tengamos la esperanza de que antes del año 2024 pueda perdonar toda la deuda acumulada de los estudiantes en los Estados Unidos. Ya hemos llegado al final de otra corta charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones. Recomienda y suscríbase a mis charlas. Me da un like, apriete la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video. Gracias por estar presentes en este rinconcito y nos vemos pasado mañana, el domingo en la noche, para continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.